Bien. Voy a compartir pantalla, chicos. Ya revisamos el sílabo de esta semana y vamos a ver ya vimos que el tema de esta semana es el aprendizaje autónomo. La verdad es que si yo solamente les digo así, aprendizaje autónomo, ¿qué será? Yo creo que ustedes sí se hacen una idea, ¿verdad? De lo que es el aprendizaje autónomo. ¿Qué creen? ¿A dónde supone que va este aprendizaje autónomo? Es más, en las exposiciones pasadas, algo ustedes decían por ahí, era como que eh, usted puede hacer algunas cosas, elaborar algunas cosas dependiendo del aprendizaje significativo que tiene. Y ustedes producieron este tipo de aprendizaje, el que vamos a ver ahora en sus ejemplos. ¿Dónde está el aprendizaje autónomo? ¿Qué dicen? También creo En que el día a día, en la vida diaria A sería ver, Carlos, que me alzó la mano primero, y después Taira, que habló sin alzar la mano. Carlos, el micrófono. bueno, dicen el aprendizaje que realiza el alumno de manera independiente, motivado por su interés de aprender y aprender en nuestra capacidad para podernos desenvolver en nuestras prácticas, en unas estrategias. Eso vendría a ser el aprendizaje autónomo. Muy bien, Carlos, muy acertado tu criterio, tu concepto, tu definición. Vamos a irla revisando, comparando con lo que vamos a ver en la posterior. A ver, Luis, cuénteme. Bueno, sí, en todo caso el aprendizaje autónomo, la palabra mismo lo dice, que uno tiene que tener independencia, autonomía de sí mismo y tratar de, como lo dije también anteriormente, estimada profe, tratar de aprender, valerse por sí mismo. En el caso usted ya nos da, por decir, la pauta, pero nosotros tenemos que madurar para tratar de captar ese aprendizaje el cual usted nos está enseñando. Muy bien, gracias. John, Dicen, ese es el aprendizaje que nosotros mismos desarrollamos. Por ejemplo, cuando nos mandan una exposición, nosotros vamos a la casa y consultamos y nos vamos llenando de ideas de otras fuentes. Eso. muy bien, sí, acertado. Ricardo, ¿tú nos quieres dar también tu opinión? Sí, buenas tardes, Lice. Buenas tardes, clase. Eh, el aprendizaje autónomo proviene de una persona misma que debemos ser creativos, debemos ser investigativos. Sobre todo a partir de clase tenemos que aprender más, yo que sé, consultando en internet. Para eso tenemos el internet y todo lo demás. Eso es, Lice. Gracias. Muy bien, muy bien. Estoy a punto de dejarle que ustedes den la clase porque están maravillosos en sus respuestas. Pero solo faltan algunos detalles, ¿no? Que vamos a ir viendo algunas características esenciales del aprendizaje autónomo. Y sobre todo cómo utilizarlo como herramienta para trabajar en este espacio, ¿no? Entonces voy a compartir la pantalla para presentarles la diapositiva con este tipo de aprendizaje. Ok, aquí estamos. A ver si me puedo mover un poquito para acá. Ok. Bueno, tenemos entonces el tema de hoy, como les decía, el aprendizaje autónomo. Vamos a ir revisando. Lo primero que tenemos que hacer es enmarcar aquí nuestro objetivo, dónde queremos llegar con este tipo de aprendizaje. Pues, y la idea es promover un entorno que desarrolle la autonomía, ya que es fundamental para alcanzar una plenitud intelectual, emocional y moral. ¿Ya? Bien, entonces vamos a destacar qué es autonomía, aunque ustedes lo definieron muy bien hace un rato, ¿no? Bueno, revisando el origen de la palabra, pues proviene tiene un origen griego, en sus términos significa auto, que es uno mismo, y nomos, que es norma, autónomos. Ese es el origen griego de la palabra autonomía. En este término podemos definir que es la capacidad de tomar decisiones sin intervención ajena. O sea, nosotros, como dijo por ahí uno de ustedes, les dan las pautas y ustedes toman la decisión de las cosas que van a elaborar
y qué van a hacer. Hasta ahí pues estamos de acuerdo, ¿no? Ahora bien, vamos a revisar, perdón, lo que es el aprendizaje autónomo. Por favor, ayúdenme leyendo si están amables. Gracias, Josué. Sí, a ver, ¿qué es aprendizaje autónomo? Es el proceso de aprendizaje autodirigido e independiente de instrucción pedagógica de terceros. Consiste en la facultad para aprender por uno mismo, usando los mecanismos necesarios para un correcto aprendizaje. Muy bien, yo creo que está claro, ¿no? O ustedes quieren alguna aclaración. Creo que la facultad para aprender por uno mismo es la clave. Pero, ¿cómo desarrollamos esa facultad? Porque no todos somos capaces de aprender por nosotros mismos. Necesitamos a veces que nos empujen, que nos recuerden. Y la idea es que nosotros podamos desarrollar este tipo de aprendizaje por nuestra motivación, por nuestro interés, porque queremos alcanzar metas propuestas, objetivos propuestos. Entonces, pues, esa facultad hay que pulirla, ¿sí? Vamos a ver entonces, a definir un poquito, hablando más acerca del tema. Entendemos que aprendemos a aprender para convertirnos en aprendices autónomos. Tenemos que aprender a aprender y a veces, aunque parezca un trabalengua, aprender a desaprender también para poder convertirnos en aprendices autónomos. Quien ha aprendido a aprender no necesita de alguien que le guíe en el aprendizaje, porque obviamente yo ya sé cómo hacerlo, yo busco, ¿no? Yo indago. De pronto tengo un aula virtual y ahí hay otras cosas que se están quedando y yo voy más allá de lo que está establecido. Por tanto, se ha convertido en un aprendiz autónomo la persona que indaga y que busca. Y yo creo que ustedes tienen gran parte de esto porque si no, el día de hoy no hubieran podido tan acertadamente definir lo que es aprendizaje autónomo solo con una pregunta. Bueno, hay que ser capaz de aprender por nosotros mismos. Hay quienes entienden el plan del aprendizaje como un camino para aprender al alumno hacia, o llevar al alumno hacia esa autonomía. Es lo que, lo esencial, lo que se pretende y lo que queremos alcanzar. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de este aprendizaje autónomo? Por favor, ayude leyendo. Creo que alguien se quedó con la mano. Bueno, María Verde Soto, gracias. Naturaleza del aprendizaje autónomo. El aprendizaje autónomo o autoaprendizaje es algo intrínseco del ser humano y animales. Incorporarse efectivamente a un entorno o actividad implica aprender reglas, aprender habilidades y mejorar las que ya se poseen. El autoaprendizaje pasa muchas veces inadvertido, pero se evidencia en cosas tan básicas como aprender a jugar, se aprenden las reglas que se implican en el juego, pero que progresivamente nos damos cuenta que las habilidades desarrolladas se pueden aplicar a otras áreas de nuestra existencia. Gracias. A ver, de pronto vamos a empezar por los términos que están aquí, que le costó pronunciarlos a María, de pronto porque no tiene no lo relaciona. ¿Qué es intrínseco? ¿A qué se relaciona cuando hablamos de aprendizaje intrínseco? Puede ser algo como intriga. No. Que es algo propio. Sí, muy bien, algo propio. Podemos, a ver, revisamos la información por ahí, que tengamos a la mano. Tratemos de ubicarnos en lo que es el aprendizaje intrínseco, o algo intrínseco del ser humano, mejor dicho. Intrínseco. La curiosidad. Ajá. De adentro, intrínseco, en lo interior, ¿ya? Es algo propio, innato, nuestro. Eso es intrínseco. Si alguien lo encontró, lo puede leer. Entonces, este aprendizaje autónomo, bueno, dígame, Paul, usted lo encontró, cuénteme. A ver, profe, le dice que el aprendizaje intrínseco es interna, una motivación para el aprendizaje, que no se basa en un premio exterior, como puede ser aprobar o recibir alguna recompensa verbal o material,
sino en el aprendizaje en sí mismo, aprender por aprender. Muy bien, Paul. Así, de eso se trata, de lo que nosotros de adentro queremos, que no tiene que ver con el exterior. Por eso intrínseco de adentro, no tiene que ver nada con pasar de año, con que te van a regalar una moto o un carro porque apruebes nivelación, sino que definitivamente es solo las ganas de querer, el deseo de querer prepararte, de buscar, es algo innato, ¿no? De adentro de nosotros. Y la otra parte nos dice que el autoaprendizaje pasa muchas veces inadvertido, no nos damos cuenta que estamos aprendiendo. De pronto a veces cuando jugamos, ustedes demostraron que aprendieron de muchas formas sin enterarse y luego cuando aplicaron en la práctica, pues se dieron cuenta que sabían. Es más, se me grabó Jordi que para nada las matemáticas y sin embargo al rato de la hora pudo ejercer, ¿no? Y pues, y de pronto él no se dio cuenta hasta cuando ya es casi que ahorita es el gerente del local y relaciona que tuvo un aprendizaje previo que no lo tomó en cuenta, no le gustaba, pero ahora sin embargo lo hizo. Y fue poco a poco, seguro que fue desde muy pequeño ayudar a la mamá hasta que eso pasaba inadvertido, hasta que en realidad fue recopilando conocimiento, información sobre cómo trabajar en ese espacio, que es el espacio de las ventas, ¿no? Y entonces, pues, hay que tratar de revisar qué habilidades a veces tenemos, qué destreza tenemos que nos pueden permitir desarrollar muchas veces autoaprendizaje y que de alguna manera nosotros desconocemos, ¿sí? Y así lo que aprendemos en ciertas áreas lo podemos aplicar obviamente en otros aspectos de nuestras vidas. Porque no se queda solamente que aprendo una cosa porque ya, sino que quiero compartirlo, crecer en otros aspectos importantes de mi vida y construir más. Entonces, por favor, lea alguien la siguiente diapositiva que voy a poner. Gracias, Elizabeth. ¿En qué situaciones es deseable o necesario? Aprendizaje autónomo para aprender más. Aprendizaje autónomo como preparación para el siguiente nivel escolar. Aprendizaje autónomo como preparación para el trabajo. Aprendizaje autónomo para poder responder con las obligaciones de vida ciudadana y la vida privada. Aprendizaje autónomo para hacer más enriquecedor el tiempo libre. Muchas gracias. Bueno, aprendizaje autónomo para aprender más. Se sabe que obviamente en la medida en que el alumno continúe independientemente de nuestras clases, revisando información, aprende y experimenta, obviamente más allá de los aprendizajes transmitidos directamente, ¿no? Entonces, después de esta clase, usted se va a buscar más información. Eso es aprendizaje autónomo para aprender más. Va en busca de más información. O sea, algo, sí, estuvo bien la clase, aprendí, me gustó, le comprendí a la maestra, pero creo que falta algo. Y entonces usted de pronto viene a la próxima clase y me dice, mira, Roxana, había esto de aprendizaje autónomo que usted lo dejó pasar por alto, no lo vio. Eso es aprendizaje para aprender más, aprendizaje autónomo para aprender. Cuando tenemos el aprendizaje autónomo como preparación para el siguiente año escolar, es que obviamente ustedes se empiezan a leer libros del siguiente nivel. De pronto ustedes están pensando ya, bueno, termino nivelación y voy a avanzar un poco más, voy a aprender, antes de que nos llamen ya al primer semestre, voy a revisar información, libros, por ahí hay unas bibliografías que nunca las leí, nunca las revisé. Entonces, esto es prepararse solos, ¿no? Nadie le está diciendo, sino que usted quiere ir preparado, quiere ir con los conocimientos previos activados y así empezar bien la clase. Y es más, a veces no nos vamos de un año escolar al otro, sino de una clase a otra. Si usted lee de antemano, usted puede sumar y contribuir aquí. El otro aprendizaje que teníamos era el aprendizaje autónomo para la preparación de trabajos, ¿no? Entonces, bueno, este trabajo consta en que de pronto vemos la vida laboral moderna con los grandes cambios sociales que hay. Entonces, hay muchas inducciones a trabajar en las innovaciones presentes que hay, ¿no? Y estos cambios tienen que ver mucho con la tecnología y también el mercado, y esto exige obviamente que usted esté en una adaptación permanente
como persona que está trabajando en algún sitio, en algún lugar. Entonces, por eso tiene que tratar de, ¿qué cosa? Revisar información. De pronto hay un nuevo sistema para poder armar una contabilidad, entonces vamos a revisarlo. O de pronto hay algunos libros que están, o lecturas, con los cuales usted puede ir observando y preguntándose algunas cosas acerca de su trabajo. O sea, directamente va enfocado hacia su trabajo, cómo mejora su trabajo. El otro aprendizaje autónomo para poder responder con las obligaciones de la vida ciudadana y la vida privada definitivamente es un saber fundamental y se consigue solo con una base, con el estudio individual a nivel general. Solamente ahí usted puede tener ese aprendizaje autónomo para responder a todas las cosas que en la vida se le ponen de frente, cuando usted ha tenido un estudio individual. Ni siquiera cuando es profesional, porque no necesitamos a veces tener un título y ser jóvenes o de mediana edad o adultos y poder responder ante una inquietud de la vida cotidiana. Entonces, esto se hace sobre todo cuando nosotros estudiamos individualmente. Y el aprendizaje autónomo para enriquecer más nuestro tiempo libre, bueno, eso de alguna manera nos posibilita a organizar adecuadamente justo eso, nuestro tiempo libre. Y por eso es también importante. Entonces, en estas situaciones es necesario establecer nuestro aprendizaje autónomo. Y más aún siendo estudiantes de esta carrera híbrida que también le permite no solamente en la clase de estudios independientes, sino poner en práctica este tipo de aprendizaje en todas las materias. Aprendizaje autónomo. Aquí tengo un pequeño gráfico que me pareció relevante. Dice, las personas son autoras de su propio desarrollo, eligiendo caminos y estrategias para aprender. Autoras de su propio desarrollo. Aquí no vamos a escribir el libro, vamos a escribir nuestro andar por la vida. Por eso decimos autora de nuestro propio desarrollo, y más si es integral. Implica querer aprender, indagar, conocer y saber. Palabras o verbos claves, ¿no? Aprender, indagar, conocer y saber. Que me invitan a llenar este espacio de aprendizaje autónomo. Las condiciones como son un propósito personal, situación específica de cada cosa que uno quiere llegar a hacer, posibilita el aprender haciendo y los conocimientos previos, obviamente, de los educandos o de los estudiantes como ustedes, ¿no? Ahí esas condiciones son básicas, ¿no? Querer llegar a aprender algo específicamente y aparte recordar lo que tenemos ya como aprendizaje en la vida. Entonces, bueno, ¿qué más vamos a decir aquí acerca del aprendizaje autónomo? Porque tiene 3 componentes importantes. El componente del saber, el componente del saber hacer y el componente querer. Cuando hablamos del componente del saber, decimos que este conoce el aprendizaje propio, tener una idea clara de los procesos de aprendizaje correctos, o sea, dónde quiero llegar, qué es lo que pretendo con mi investigación, con lo que estoy revisando en esta materia, ¿ya? Y luego tenemos el componente del saber hacer. Ese saber que yo he aprendido previamente, ese saber yo lo aplico en procedimientos de aprendizaje. De pronto, hemos revisado la técnica de la lectura comprensiva, un ejemplo, ¿no? De pronto hemos revisado esa técnica y nosotros pues luego lo aplicamos en lecturas de trabajos que tienen que ver con este tema, una bibliografía, revisan un libro y usted pues saca las palabras relevantes o las ideas principales. Entonces, estoy poniendo en práctica lo que aprendí. Esa técnica la aplico en el saber. Entonces, el saber hacer las cosas, los procedimientos, ¿no? Se pretende que los estudiantes desencadenen por sí mismos el aprendizaje que les pueda dirigir a algo correcto. Entonces, bueno, eso es concretar ya en el hecho de la práctica lo que aprendí. Y tenemos el querer. Definitivamente estar convencido de lo que vamos a hacer y qué utilidad tiene dentro del aprendizaje, ¿no? Y querer aplicarlo es lo importante, porque por último, ya sé algo, lo sé hacer, pero no quiero practicarlo, no quiero ejecutarlo, no estoy motivado. Entonces, ese querer, que es intrínseco también, es muy valioso aquí. Ustedes como estudiantes deberán estar de tal manera convencidos de su utilidad,
que realizarán obviamente en lo que han aprendido en cierto aprendizaje sin que nadie se los pida y cuando nadie los controle, sino que ustedes tienen que querer hacer. ¿Qué les parece estos tres componentes del aprendizaje autónomo? Saber, ejecutarlo, querer hacerlo. ¿Qué les parece? A ver, Muy vamos. bien. Dígame, Luis. ¿Decía algo? No, muy bien, decía yo, Liz. Ah, ok. Bien. Bien, como todo está claro hasta ahí, vamos a continuar. Y ahora pues vamos a ver, miren ustedes, una categorización básica del aprendizaje autónomo. O sea, es como un ciclo que tenemos que tratar de cumplir, ¿no? Tenemos que tener la voluntad para empezar a planificar lo que queremos hacer. Tiene que desarrollarse una automotivación, una enseñanza de aprendizaje, hay un aprendizaje colaborativo, un pensamiento crítico reflexivo y aparece la voluntad otra vez para seguir el ciclo. Lo voy a explicar con mis palabras. Cuando nosotros vamos a hacer algo, decimos, bueno, quiero hoy aprender una técnica de estudio. Hoy. Entonces, planifico lo que voy a hacer. Empiezo a trabajar, ¿no? Y no puedo desmayar porque la automotivación está presente. Desarrollo una estrategia específica con la cual yo puedo, lo que estoy aprendiendo, compartirlo en un trabajo colaborativo. ¿Por qué digo colaborativo? Porque justamente el aprendizaje autónomo nos sirve para trabajar cuando estamos en los equipos de trabajo, no solamente solitos. Están haciendo un trabajo autónomo en grupo y entonces necesitan poner en práctica, obviamente, lo aprendido. Y eso solamente lo hacen planificándolo con esa motivación y diseñando una estrategia para poder trabajar con su equipo. El trabajo que usted hace en equipo, usted es capaz de pensarlo, reflexionarlo y cuestionarlo. Aparte de eso, se desarrolla el pensamiento crítico reflexivo, porque usted en ese grupo, en ese equipo de trabajo, de pronto usted no tiene la orientación de la profesora inmediatamente, lo hace solo. Es más, es lo que ustedes hicieron. Hicieron un excelente trabajo en la presentación que dieron de aprendizaje significativo, tuvieron motivación para hacerlo. Es más, había un aprendizaje previo porque había esa experiencia que tenían y eso los motivó a trabajar. Y por eso el resultado fue óptimo. Entonces, y eso es parte justamente del ciclo de trabajar en esta categorización básica del aprendizaje autónomo. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿No hay preguntas? ¿Está entendido? Avanzo. Bueno. Bien, ¿cuáles son los fundamentos del aprendizaje autónomo? Por favor, ayúdenme leyendo la diapositiva. Fundamentos del aprendizaje autónomo. La información no es conocimiento, debe ser procesada y codificada para convertirse en el aprendizaje. El aprendizaje autónomo no es arbitrario, se fundamenta en la lógica aplicada al proceso, en el raciocinio, la reflexión y el análisis. Gracias, María. Bueno, la información no es conocimiento, no es que lo que yo conozco ya eso es conocimiento. No. Cuando yo recibo una información de un trabajo que estoy tratando, investigando, se convierte en conocimiento cuando yo proceso lo que recibo, ¿ya? Y emito una respuesta cognitiva en una actividad específica o en una respuesta específica, y así lo convierto en aprendizaje. O sea, yo puedo saber, en teoría, cualquier conceptualización, pero si la leo y no la proceso, la adquiero, no la proceso, no la codifico, no la descodifico, no es aprendizaje. Entonces, es un fundamento principal, fundamento, o sea, fundamento, usted sabe, cuando es algo que es una base, procesar la información, no recibirla y dejarla ahí nada más, sino aplicarla sobre todo, ¿no? Entonces, el aprendizaje autónomo tampoco nos dice que una fundamentación básica es que no es arbitrario.
¿ya? Se fundamenta en esa lógica, en un proceso, en un análisis, en una reflexión de la tarea que estoy haciendo para poder ejecutarla con certeza, ¿no? Y poder, obviamente, hacer las cosas bien. Esos son dos fundamentos principales de el aprendizaje autónomo. Aquí tenemos algunas características del aprendizaje autónomo. Responsabilidad, ser centrado en el estudio, ser creativo, automotivador, autoindependiente y desarrollar obviamente capacidades cognitivas. Responsabilidad para asumir un tema, trabajar, una situación, un deber, una tarea y poderlo cumplir. Centrado en el estudio porque no me puedo dilatar, sino investigar, revisar el tema, ser creativo, innovador. Me dicen haga un gráfico, haga un mapa mental. Bueno, investigo qué son los mapas mentales, cuál es el mejor mapa mental para presentarlo justamente en este espacio virtual. Ser autodependiente de quién, de uno mismo, o sea, buscar la información, ¿no? Es autoindependiente. ¿Ya? Y obviamente desarrollar en esa responsabilidad, centrarme en el estudio, ser creativo, ser automotivador, autoindependiente, me va a llegar a esta última característica que es poder desarrollar esas capacidades cognitivas del aprendizaje, donde voy a poder yo, con lo que haga, sintetizar, analizar, cuestionar, parafrasear, sin necesidad de buscar mayor ayuda que la de mis propios recursos. Son características que son importantes tenerlas presentes en el momento de hablar del aprendizaje autónomo. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? No, Liz. Bien, y ahora pasamos a un tema, el mismo tema relacionado con nuestro espacio. ¿Qué pasa con el aprendizaje autónomo en la educación virtual? ¿Cómo se da? ¿Se puede dar? ¿No se puede dar? Vamos a irlo divisando ahora. Entonces, por favor, ayúdenme leyendo esta diapositiva. Gracias, Sebastián, y luego lee Sisa, Betania Sisa, y luego lee, creo que era Carlos que estaba. Ah, Paul, y luego Luis. Tenemos para todos. Vamos, en el orden que les di. Educación virtual y el aprendizaje autónomo. También la educación virtual dispone del aprendizaje autónomo que ayuda al estudiante a que éste sea protagonista de su propio proceso de formación, que lo transforma de sujeto pasivo a sujeto activo, capaz de autodeterminación para cumplir metas cognitivas y personales. Ah, miren ustedes. Pero obviamente que, bueno, en este espacio virtual, nosotros los maestros, sobre todo yo creo que tengo mucha responsabilidad, porque la idea es que usted, a través de los ejercicios que haga, pueda desarrollar y alcanzar justamente esas metas cognitivas y esas metas personales. Entonces, y a través de este espacio es bastante complejo, estamos a tantos kilómetros de distancia, pero sin embargo las ganas de trabajar están en todos. Y pues transformarnos en ese sujeto pasivo a un activo en este espacio no es nada fácil. Muchas personas están en un absoluto silencio, no leen, no responden, solo están ahí, está su imagen, están escuchando, pero la idea es que con las actividades que nosotros desarrollamos en este espacio, esos entes pasivos se vuelvan activos, capaces de alcanzar esas metas queridas que son propuestas al inicio por ustedes mismos o en este caso si queremos alcanzar las metas de este módulo de estudio independiente y nivelación, ¿ya? El otro amigo que me iba a leer, por favor, ayúdenme. Vamos. ¿Cómo influye la educación virtual en el aprendizaje autónomo? ¿Cómo influye la educación virtual en el aprendizaje autónomo? Su ampliación contribuye a la construcción de un espacio educativo que minimiza las barreras al aprendizaje. Gracias. Después Sigo. estaba leyendo. Sí, siga leyendo, mija. Leo otra vez porque no se le escuchaba nada, Liz. Ok. Ya. ¿Cómo influye la educación virtual en el aprendizaje autónomo?
La aplicación contribuye a la construcción de un espacio educativo que minimiza las barreras al aprendizaje, participación y comunicación. Además, porque permite acceder, adoptar, apropiarse de herramientas que conllevan a innovar nuevos usos de la tecnología y a cambiar las modalidades. ¿Qué dicen? A ver, ¿qué dicen ustedes? Parafraseen, vamos. Vamos a desarrollar esa cognición. ¿Qué dicen? ¿De acuerdo, no de acuerdo? Porque sí, porque no, vamos, chicos. Sí, estamos de acuerdo que parafrasear, porque ahí también podemos también adaptarle a lo que nosotros también entendamos. Claro, con tus propias palabras, así es. ¿Qué dices tú, Ricardo? Sí, es muy importante sobre de esto, o sea, sobre todo porque en la virtualidad casi tenemos un aprendizaje, casi en lo personal digo casi el 100%, porque eso nos motiva a estar frente, como si estuvieran en una pizarra frente al docente. Eso dice. Ya, importante en este espacio que no pueden olvidar justamente es esas innovaciones tecnológicas están aquí presentes y eso de alguna manera nos va a hacer más corta la brecha de comunicación entre ustedes y yo. Entonces, hay que combinar estas modalidades, estos espacios, o sea, hay muchas cosas nuevas, muchas aplicaciones, muchas técnicas que podemos utilizar aquí que nos van a permitir apropiarnos del conocimiento, incluso sin contar con mi presencia, ustedes lo van a hacer solos, entonces por favor, aduéñense de todas las herramientas tecnológicas que hay para poder hacer más venidero este espacio de ustedes aquí, más llevadero. Y no se asusten, porque la incertidumbre de lo que no se conoce es necesario para poder lanzarse a los nuevos proyectos de aprendizaje que nosotros tengamos, ¿no? Y a veces nos complicamos, o sea, nosotros los profesionales, cuando recién iniciamos, por ejemplo, el periodo de aprender aplicaciones para manejar en la plataforma, o solamente un detalle, el mismo Zoom. El que no conoce obviamente es como el ciego, entonces toca adueñarse, apropiarse de las herramientas para poder trabajar con tranquilidad en este entorno, ¿no? Y poder revisar información y poder comunicarnos, limitar esas barreras, como dice la diapositiva. Entonces es importante, entonces, la educación virtual es muy importante para el aprendizaje autónomo. Ahora sí, Luis, lo invito a leer. Gracias, profe. Características del estudiante autónomo en los espacios virtuales. Uno. Ahí está el link. ¿Se me escucha? Sí, siga. Uno, definir metas. Al tratar del tema de las metas, fíjese metas en corto, mediano y largo plazo con el fin de tener una idea clara de cómo la relacionan tus actividades de estudio de hoy con las acciones que desees para el futuro. Dos, plantear actividades de aprendizaje para tener la satisfacción del rendimiento académico eficaz al participar en cursos a distancia. Debes tener presente la fecha de entrega de las tareas, la planificación y manejo de tiempo para cumplir con las mismas a través de la formulación y la determinación del orden de prioridad diaria de los quehaceres. Podrás decir cuánto tiempo y cuándo te dedicarás a tus estudios. Gracias, Luis. Entonces, dos cosas importantes. Definir metas, está clarísimo, ¿no? ¿A dónde voy a llegar? ¿Qué es lo que quiero alcanzar en el futuro? Y lo otro es planificar. Planificar mi tiempo, porque si nosotros no planificamos el tiempo, nos pasa que tenemos que pedir permiso porque tenemos que ir a vender un carro, porque tenemos que ir a hacer una visita a un médico, entonces, porque tenemos que de pronto recibir familia, entonces de casa, entonces, y esas personas no nos dejan concentrarnos, porque yo sé que si yo les digo, abran todos sus micrófonos, se va a escuchar una bulla absoluta porque entiendo que ustedes tienen un entorno que está a su alrededor, que de pronto es un distractor y no pueden irse a otro lado, entonces hay que planificar para como que tratar de estar tranquilos.
y poder tomar el tiempo para hacer las actividades propuestas aquí sin que les afecte sus otras actividades, ¿no? Priorizar también, obviamente, las cosas de su casa, pero no se olviden que también lo importante que es el tiempo para estudiar. ¿Qué más? Aquí tenemos 2 características más. Por favor, ayúdenme leyéndolas. Yo mismo. John Escobar. Gracias, John. Características del estudiante autónomo en los espacios virtuales. Tercero, saber comunicarse. Como estudiante que prospera, debes saber comunicarte con tus compañeros de estudio y con tus profesores. En cuanto a los distintos aspectos de tus cursos, también deberás encontrar la forma de que tus familiares y amigos entiendan qué tienes que hacer para desempeñar bien tus tareas de estudiante. 4. Saber buscar información. Como estudiante a distancia eficaz y autónomo, debes saber navegar en el Internet y en la biblioteca virtual, con la finalidad de identificar recursos de información que posibiliten tus estudios y trabajos. Muy bien, gracias, John. Bueno, está clarísimo, ¿no? Comunicar es justo relacionado con lo que le decía yo hace un rato con respecto a la familia, explicar lo que uno tiene que hacer y por eso necesitamos ese espacio. Pero hay que saber hablar con tus profesores, con tu entorno para poder obviamente tener éxito en este tipo de modalidad. Y obviamente el manejo del Internet y la biblioteca virtual es sumamente importante porque si no estamos como perdidos. Entonces necesitamos manejar esta información y si no lo sabemos, pues busquemos el medio, el recurso de aprenderlo y así no sentir la incertidumbre. ¿Qué más? 2 metas más, a ver, 2 características más, perdón. Gracias, Jordi. Para 5, saber trabajar en equipo. Mediante la interacción con tus compañeros de estudio, extremarás y expresarás el significado de los conceptos acerca de los cuales leas y dialogues. Apropiándote de ellos e interiorizándolos, llegarás a comprender tales conceptos por ti mismo. ¿Ambos leo? Sí, léelo. Ya. Autoevaluarse. Como lo anuncian los autores de este artículo, la capacidad de ir midiendo el avance personal en un curso programado es una tarea necesaria y de mucha utilidad para el crecimiento personal. Continuamente te evaluarás para detectar los avances relativos a tus metas y los ajustes necesarios para ser más eficaz en tu desempeño como estudiante. Ok. Justamente, ustedes saben que hay mucho trabajo en equipo y por tanto, pues tenemos que tratar siempre de tener empatía con nuestros compañeros y tratar de conversar, hablar, dialogar. Yo siempre he dicho, la comunicación asertiva es la respuesta a todo, pero a veces no decimos las cosas como tienen que ser y de pronto hay problemas. Entonces, hay que sumar, no dividir en un grupo. A mí me pareció genial la imagen donde se engranan las piezas del rompecabezas. Queridos estudiantes, la fortaleza de Luis, sumada a la fortaleza de Jordi, a la fortaleza de John y las diferentes personas de su grupo, hacen un todo que los va a fortalecer como estudiantes. Parece mentira, pero no somos iguales, aquí todos somos distintos, pero las capacidades las tenemos todos, ¿no? Pero cada quien tiene su destreza, su habilidad, que sumadas en equipo va a conseguir éxitos cuando trabajemos en grupo. Entonces, no se puede olvidar de eso. Y pues, la autoevaluación necesaria para saber cómo estoy, si tengo que reprogramar, si tengo que avanzar, si tengo que regresar. Entonces, eso también es importante. Y debe ser totalmente continua, muy continua para poder detectar los avances y las metas que vas alcanzando, o si tienes que cambiar estrategias porque resulta que no te sirve estudiar a tal hora, mejor lo hago en esta hora. O sea, todo ya dependerá de cómo tú veas las cosas que estás haciendo. ¿Qué meta te propusiste? Y mirar al final si la estás alcanzando. No es fácil, pero tampoco es difícil, mis compañeros, este tema. Y María creo que había alzado la mano. María me parece que es para que lea estas 2. Era María. Era Mayra, perdón. Mayra Tualón.
Mayra, ¿nos ayudas? Ya les. Características del estudiante autónomo en los espacios virtuales. 7. Tomar decisiones. Como estudiante autónomo debes actuar. Por ello serás capaz de tomar decisiones respecto a las acciones más importantes que te proporcionen beneficios y al mismo tiempo sean éticas. 8. Saber auto-observarse. Como dicen los autores de este artículo, el autoconocimiento es una condición insolayable para alcanzar una visión estratégica y conocimiento de sí mismo. Esta calidad te permite, como estudiante autónomo, aprovechar oportunidades para superarte mediante tus estudios a distancia. Yo creo que esto no tiene mayor explicación, está clarísimo, ¿verdad? Tomar las decisiones pertinentes para poder actuar frente a lo que se te proponga, en beneficio obviamente de lo tuyo. Y siempre las decisiones que tomes van a ser éticas. No va a ser que tienes que presentar un trabajo y le dices a Andrés, pásame el trabajo que yo le cambio el nombre y lo presento. Entonces, por favor, las mejores decisiones para que los resultados también sean óptimos, ¿no? Y el mirarse, el poder observar lo que estamos haciendo, pues también es algo que no lo podemos olvidar, ¿no? Buscar esas oportunidades, aprovechar esas oportunidades que se nos presentan en este espacio a distancia, ¿no? Es importante. Bien. Ay, chicos, entonces, después de lo que hemos revisado, vamos a concluir con estos puntos, estos 4 puntos. Por favor, si alguien desea leerlos. Gracias, Fabricio. Bueno, el aprender autónomamente nos hace ser más responsables, creativos, con iniciativa propia, nos ayuda a ser líderes. Nos permite que interactuemos con otros compañeros mediante el uso de herramientas tecnológicas. Afianzamos nuestros conceptos en un tema ya tratado como lo es del aprendizaje autónomo y conocimos otros puntos de vista. ¿Qué hace autoevaluarme? Sobre las siguientes preguntas cada vez que me enfrento en un aprendizaje. ¿Por qué? ¿Qué lograré y cómo me veré? Si esto va con lo que pienso, si es alcanzable y qué espero que logre en mi cambio, en mi cambio. En mi cambio. Muy bien. Muy bien, gracias por la lectura de estas conclusiones. Si ustedes quieren sumarle alguna más o las objetan, díganme, revisen, las lean de acuerdo o en contra de lo que he puesto aquí yo. ¿Qué dicen? Estamos haciendo el cierre. ¿Qué dicen? A ver, chicos. ¿Está bien? ¿Estamos claros en estas conclusiones? Sí, Lice. Sí, profe. Bien, entonces vamos a cerrar con nuestro video acerca del aprendizaje autónomo y nos queda pendiente una actividad que vamos a hacer en la próxima clase, que es una actividad práctica sobre este mismo tema. Entonces voy a compartir el video para poderlo observar. Igual al final del video tienen alguna pregunta, vayan pensándola para formularla, pues y a ver si la respondemos. A ver, chicos, ya observaron el video, podemos observar que de alguna manera se repiten muchos aspectos los cuales yo les presenté a ustedes en clase, sumando un poco más a la tecnología. ¿Sí me escuchan? Porque está haciendo una bolita de estar pensando. ¿Me escuchan? Sí, se me escucha. Sí, sí. Ok, chicos, bueno, entonces, si hay alguna duda o pregunta acerca del tema, pues es el momento de hacérmelo saber. ¿Cómo estamos? Dígame, Luis. Bueno, el tema, profe, muy bueno, muy interesante. Gracias, mejor, por la enseñanza. En sí, lo que le habíamos, bueno, al menos en lo personal, lo que le había manifestado al inicio, sí es bueno siempre tratar de ser una persona autónoma.
Claro, obviamente con la guía suya. Usted ya nos da la pauta, como le dije, y nosotros ya le vamos emprendiendo de cómo queremos captar ese aprendizaje. Veo que lo que también nos quiere decir que es muy valioso que tomemos en cuenta las herramientas tecnológicas, en este caso Internet y diferentes aplicaciones que les encontramos dentro de nuestros dispositivos. Eso también nos ayuda, le entiendo yo, a volvernos incluso más independientes, más autónomos ante el aprendizaje el cual queremos nosotros seguir, obviamente, teniéndolo. Eso de mi parte, mi aporte, profe. Gracias, Luis. Muchas gracias por tu intervención. ¿Alguien más o hasta ahí nos quedamos? ¿Qué dice? A ver. ¿Estamos de acuerdo entonces? ¿Podemos avanzar? Bien. Los felicito entonces por todo lo que este día pues han ayudado a construir, porque definitivamente sus aportes son valiosos. Y ya sabemos que pues hay que indagar, buscar, reflexionar para poder pues aprender. Y si hay dudas, igual puede ser el aprendizaje autónomo, pero usted no es absoluto, de pronto tiene alguna duda y necesita alguna orientación, siempre estamos para ayudar en lo que usted requiera. La próxima clase vamos a hacer una actividad de ejercicio autónoma para poner en práctica lo aprendido y podernos irnos justamente a desarrollar esos espacios cognitivos que tanto queremos. Bueno, dígame, María. Lisian, disculpe una pregunta. ¿El trabajo del mapa mental es individual? No, me parece que esta actividad es colaborativa. Porque estaba revisando, como usted nos dijo, y... Voy a revisar ahorita, vamos a revisar ahorita. Que dice de actividad de carácter individual. Ah, ok, es individual. Ya, Lisian, ¿Alguna otra duda de la actividad que tenemos que hacer? Bueno, esa la tienen que reunir hasta el día viernes, hacerla hasta el día viernes. Bueno, si no hay más dudas, voy a... Dígame si algo más. Ok, nos vemos entonces en la próxima clase si ya no hay más dudas ni preguntas, con un nuevo tema, no, continuando con el tema, fortaleciendo ese tema con la actividad que tenemos pendiente, que es la actividad de aplicación, ¿ya? Nos vemos entonces la próxima clase. Lice, Hasta luego, profe. Dígame, Ricardo. Hasta luego, profe. este deber es tipo infografía. Disculpe que le... No, están las especificaciones ahí, un mapa mental. Ahí te explica. Ah, ok. Sí. Ok, Lice, gracias. Pueden utilizar cualquier programa, chicos. Cualquier programa que conozcan y que no conozcan y lo quieran aprender aplicando este tema. Nos vemos en la próxima clase.